¿Tenéis dolor entre las escápulas? ¿Dolor dorsal? Sí, como si os estuvieran clavado una lanza. Pues hoy os traigo mis técnicas secretas para descontracturar esa zona interescapular tan molesta. Quédate a ver este vídeo porque os van a encantar. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Víctor Hernán, fisioterapeuta y osteópata, que nunca me presento. Pero bueno, chicos, ¿qué menú tenemos hoy? Dolor entre la zona interescapular, ¿de acuerdo? Dolor en esta zona. Vamos a poner un supuesto como si la musculatura del romboides, que viene por aquí, estuviese dando problemas. Lo hubiésemos detectado y tiene un punto gatillo cabreado. Pero antes de continuar, unas palabras de nuestro sponsor. Fisaude, una de las empresas líderes en España en el ámbito de la salud, fisioterapia y el deporte. Cuenta con más de 10 años de experiencia ayudando y dando apoyo logístico a clínicas como la nuestra. Gracias por su compromiso, dedicación y crecimiento continuo, nos ofrece productos de la mejor calidad, equipos de alta tecnología y cremas de fabricación propia al mejor precio. Además, son especialistas en montaje integral de clínicas y centros de fisioterapia. Como confían tanto en sus productos y son tan majetes, te ofrecen un código de descuento para el 2022 en tus compras de venta online. Si buscas la mejor solución en cualquier campo sanitario, ya sabes dónde están nuestros amigos. Fisaude es la respuesta. Dibujemos para entender un poquito antes de empezar qué vamos a hacer. Venga, vamos a empezar a coger referencias anatómicas. Este es el punto de la escápula, espina de la escápula, punto de la escápula, espina de la escápula, vértebras. Uy, que le da cosquillas a nuestro paciente, le pedimos disculpas ya a nuestro paciente. Despacito. Con estas referencias ya tenemos que empezar a dibujar la musculatura. Como esos romboides vienen en esta dirección, vamos a tener que soltar mucha musculatura que se nos mueve, cerca, ¿de acuerdo? Para que todo vaya bien. En este masaje descontracturante lo que premia, yo voy dibujando despacito, lo que premia es una intensidad media alta y saber lo que está tocando uno, la direccionalidad de los músculos. Tenemos el dorsal ancho que fascialmente sale por esta posición y tenemos el trapecio medio, ¿de acuerdo?, que nos viene por esta posición. Viene por aquí y viene por aquí. Entonces, entre el dorsal ancho y el trapecio medio cogen pues toda la capa superficial de la espalda. Más músculos que tendríamos que tener de referencia, pues son efectivamente la musculatura que vamos a tratar, que va desde T5, aproximadamente T5, no os enfadéis si no está ahí T5, a C7, a lo que es la parte interna de la escápula, son estas fibras. Y el punto gatillo que vamos a analizar está en la mitad de esa escápula, como a mitad de trayecto. Hay 3 puntos gatillo, hemos seleccionado que esté cabreado el punto gatillo de la zona, de la zona de en medio. ¿Qué músculos vamos a trabajar? Los que están entre las costillas, ¿de acuerdo? Vamos a tratar tanto los profundos como los externos. Vamos a hacer unos peinados entre las costillas. Vamos a tratar también todos los músculos erectores, los iliocostales, el longuísimo y los espinales. El longuísimo es muy italiano, ese músculo me encanta. Y van en esta dirección, en estos 3 ejes, ¿de acuerdo? Los dibujaríamos como con un vector, ¿de acuerdo? Así, que van a ir pegados totalmente a la columna, de arriba a abajo, músculos erectores de la columna. Luego, como plato intermedio que tendríamos que soltar, si tenemos aquí la espina de la escápula, es toda la zona de lo que es el supraespinoso, infraespinoso y por debajo, que lo voy a poner así como con puntitos, el subescapular, que se insertan todos en el hombro, hace que la escápula no se mueva bien y el romboides lo tenemos machacado. Así que, básicamente, podríamos hablar del deltoides, que cubre toda esta zona, pero ya sería dibujar sobre lo dibujado. A menudo croquis os he hecho aquí, madre mía, esto parece la pantalla de un equipo de fútbol antes de salir a jugar. Así que vamos a limpiar esto que acabamos de hacer y empezamos con el masaje. Ya tenemos limpita la zona, por arte de magia, y vamos a empezar a hacer las técnicas de masaje. Antes de comenzar, siempre en la zona de dolor interescapular, donde nos duele, 10, 15, 20 minutitos de calor, saco de semillas, manta eléctrica. ¿Qué vamos a hacer también? Voy a coger un poco de aceite
Siempre utilizar aceite, ni mucho ni poco. Si queremos profundizar, menos aceite. Si queremos ir muy superficial, menos aceite. Aquí es un músculo bastante superficial, no vamos a utilizar aceite. Si es profundo en capas, ¿de acuerdo? Pero no tan superficial no tan profundo como si fuera un cuádriceps o como si fuera un músculo, pues un isquiotibial, ¿no? ¿Cómo empezamos todo nuestro masaje? Hola, ¿qué tal estás? Despacito, me dejas pasar, vamos a ver qué tal está tu espalda, que tienes mucho dolor, relájate un poquito, un amasamiento con ambas manos. Simplemente tiene que haber un contacto continuo con el paciente. Si tenéis que coger más aceite, pues hacéis la de con una mano me quedo, con la otra me voy a por el aceite y vais dándole, ¿de acuerdo? Muy sencillito, por toda la zona que vamos a tratar. No tiene ningún sentido irnos hasta el codo, no tiene ningún sentido meternos en el glúteo o en una pierna, simplemente la zona que vamos a trabajar, la vamos preparando, vamos acumulando la sangre en la piel, que se oxigene, que se empiecen a bajar las defensas, todas las hormonas que están en el músculo las vamos a tener que despertar porque son antiinflamatorios naturales y eso es muy interesante, ¿de acuerdo? Que se empiecen a despertar esos procesos, incluso tocando un poquito la nuca, ya que viene de C7 el romboides a T5 y se nos inserta en todo lo que es en la pared interna de la escápula, ¿vale? Bueno, empezando, como yo trabajaría en la clínica, sería con dedos reforzados, una técnica bastante potente. Ya hemos hecho 5 minutos, cada técnica que voy a describir son 3-5 minutos. Si no vais bien en cuanto al tiempo, pues podéis hacer 20, 30, 40 pasadas lentas, ¿de acuerdo? Dedos reforzados, nos ponemos por toda la zona de los erectores de la columna, iliocostal, longuísimo y espinal, y vamos a marcar estos 3 deditos desde la zona dorsolumbar, de T12, hasta C7, dedos reforzados. Eso es. Técnica bastante potente. Siempre me gusta empezar cerca de la columna porque así tocamos prácticamente toda la musculatura dorsal y ya les estamos saludando. Haríamos tanto 3-5 minutos por la derecha como 3-5 minutos por la izquierda, suave, sin ir a morir, ¿de acuerdo? Activando ya toda la musculatura de golpe, yéndonos por músculos erectores. He empezado un poco profundo, pero es que me gusta empezar así y me va muy bien, como que estamos activando ya todo lo que es la cadena vertebral y me gusta empezar así. Para los más puristas, empezando por el dorsal ancho, que viene por aquí y se va hasta el hombro, pues cogeríamos con dedos abiertos o dedos reforzados y podemos peinarlo. Y nos vamos por debajo de lo que es la escápula, donde estaría redondo mayor, redondo menor, ¿de acuerdo? Nos salimos y nos venimos, como veis, juntando manitas ahí. Y le damos un refuerzo. ¿Para qué? Porque seguramente esté enfadado. Si la escápula no se mueve bien, la dorsal no se mueve bien, posiblemente tenga algo que decir. Zona de trapecios, 3/4 de lo mismo. Qué interesante el cuerpo, ¿eh? Cómo hace una flecha hacia el hombro Entonces la direccionalidad sería dejar en lo que es la espina ilíaca, la espina de la escápula, ¿de acuerdo? Hacer un refuerzo de los dedos y dejarla entre medias, saliendo desde las dorsales y dejándola entre medias, llegando al hombro. Estamos en técnicas superficiales, sin hacer mucha fuerza ahora mismo, ¿vale? Aunque he empezado por una profunda, pero es que me encanta empezar así, ¿vale? Otros 3-5 minutos. Si nos vamos ya a lo que son las fibras más superiores del trapecio de T1 que va hasta la escápula, ¿de acuerdo? Pues está la espina, pues iríamos aquí, ¿de acuerdo? Con manos y dedos otra vez reforzados. 3-5 minutos, 3-5 minutos, 3-5 minutos, 3-5 minutos, tirando más a 3 que a 5, ¿de acuerdo? Seguimos tratando más musculatura que tenemos que tratar. Seguimos tratando musculatura. Un buen repaso podríamos hacerlo allí donde la escápula nos deje, los intercostales. Seguir por las costillitas, seleccionar nuestros dedos en los huecos de las costillitas y reforzar hasta la zona medial, porque muchas veces están mal, dan mala movilidad a la caja torácica y se lleva toda la mala leche, falta de movimiento la escápula y hace que un romboide se nos vaya a tomar por saco. Como el que dice, a tomar por saco es que no funcione bien. Y vamos a hacer unas pasaditas 3 minutitos, clavando los deditos un poquito, ¿eh? Como veis, ahí me voy yendo por las zonas de las costillitas. Más musculatura que vamos a tratar, supraespinoso, con una técnica de dedo de pulgar reforzado. Pulgar reforzado. Nos ponemos por encima, vamos a decirle que deje caer un poquito el brazo. Así me gusta más, porque antes no tenía direccionalidad.
por encima de la espina, de la escápula, hasta el hombro. Por encima de la escápula, hasta el hombro. Aquí, te guste o no, estás tratando trapecio, así que yo te diría que arranques un poquito más atrás, pases trapecio, supraespinoso. Cuando llegues a lo que es el vértice de la escápula, aprietas un poquito más y le das caña al supraespinoso. Y así trazas 3 líneas de ataque. Ahí. Y la última línea de ataque sería pues, C7, no queremos subir más. Infraespinoso, me voy a dar la vuelta por aquí para que todos lo veamos. También pulgar reforzado, debajo de la que es la espina de la escápula, marcamos 3 líneas de ataque, estas 3. Ahí acariciamos un poquito lo que es el hombro, ahí acariciamos un poco el hombro, y aquí ya acariciamos un poco el hombro. Si queremos tratar toda la zona de los redondos, ¿de acuerdo? Podríamos hacer una técnica de gancheo, que viene muy bien. Vamos a poner este bracito aquí arriba ahora. Técnica de gancheo, que viene estupendamente bien. Gancheamos y ya tocamos un poco el subescapular. Subescapular y redondos. Técnica potente, técnica de gancheo. Nos gancheamos y nos dejamos caer hacia atrás. Gancheamos y nos dejamos caer hacia atrás. Venga, pues ya estamos tratando un montón de musculatura y vamos a por el romboides. Pero antes una técnica para el subescapular adherido. Vamos a meter la manita aquí. Es una técnica que la gente tiene a veces mucha falta de movilidad en la escápula y eso hace que se mueva fatal y haya mucha musculatura que sufra. Entonces, levantamos el hombrito, dejamos caer y ya tenemos levantado. Metemos nuestra mano para tener un control y apretamos. Qué bien está esta escápula. Y deslizamos. Levantamos. Si no eres capaz de meter la mano detrás de la escápula, es que la persona que está... Relaja un poquito. Que la persona que estás tratando tenga un problema en el subescapular. Es una técnica un pelín dolorosa. Después de realizar 3-5 minutos, soltar el escapular tanto con la técnica de gancheo como con la técnica que te he explicado, puedes hacer una técnica de movilidad, ¿vale? Que es básicamente en esta postura, me meto aquí y aguanto. Y aquí podemos hacer un bombeo. Abriendo diferentes zonas de tensión. Puedes tenerlo mantenido 2-3 minutos, súper cansadísimo, o un bombeo que es menos cansado y más agradable para el paciente. Cuidado con las uñas, porque veréis aquí que le estoy clavando un poquito las uñas. Por eso muchas veces me pongo guantes, que siempre me decís, ¿por qué te pones guantes haciendo los masajes? Pues muchas veces por higiene, muchas veces por la laceración de las uñas, muchas veces por el respeto que hay que tenerle a la piel del paciente, los lunares, heriditas, etc, etc. Entonces, hoy lo estoy haciendo sin guantes, el próximo día lo haré con guantes. Y nos queda el plato fuerte, señores, los romboides, en esta disposición. Acordaros, aquí estaba la escápula y viene en esta disposición. El punto gatillo es ese, que ahora lo haremos. ¿Cómo le damos caña? Nos vamos a reforzar y vamos a trabajar desde la escápula, toda la zona esta, vamos a trabajarla con 2 técnicas, dedos reforzados, así, cogiendo toda ahora lo voy a enseñar por el otro lado, deditos reforzados, 3 minutitos, y pulgar reforzado, muy pegado a la columna, muy pegado a la columna, muy pegado a la columna. 3 líneas de acción, menos pegado a la columna, menos pegado a la columna, menos pegado a la columna. Lo voy a enseñar por el otro lado. Dedos reforzados y hacemos ese movimiento, ¿de acuerdo? Ese movimiento. Perfecto. Dedo reforzado, pulgar, bien pegada a la columna. Lo hago sin el pulgar sin el refuerzo para que lo veáis. Bien pegada a la columna, bien pegada a la columna. La direccionalidad es esta, ¿de acuerdo? Por último, técnica de nudillos hasta la columna, técnica de nudillos hasta la columna. Esto no se refuerza porque en realidad no te puedes apoyar en ningún lado. Bueno, con la mano izquierda, mira, no lo había pensado. Acabamos de ver nacer una técnica secreta. Técnica en la que coges del origen a la inserción. Pues vamos de la inserción al origen. Después de esta última técnica vamos con el punto gatillo. Como digo, la escápula, ¿de acuerdo? Toda la zona interna. Seleccionaríamos las fibras que nos den una irradiación
Nunca baja más allá esta irradiación, nunca más allá del vértice, y sí que sube un poquito a veces por arriba por el ángulo superior interno, ¿no?, de la escápula. Entonces, una vez que hemos desarrollado, vamos a apretar durante un minuto una técnica de Jones, 90 segundos, muy válida, o podemos acortar buscando un silencio neurológico en el que diremos: suelta la mano al paciente y con esta pierna en posición de 4 me quedaría aquí relajado, silencio neurológico. Otra vez, pues unos segundos, minuto, minuto y medio. Nota hasta la palpitación debajo del dedo. Creo que hemos seleccionado muy bien el punto. Eso es. Relajando la zona. Y después de esto, pues ya hemos tratado toda la zona anexa a ese romboides enfadado. Le hemos hecho un punto gatillo para que deje de dar esas irradiaciones que nos suben por dentro de las escápulas y hemos prácticamente terminado el masaje. Que ningún masaje que se precie se termina si no te despides del paciente durante 3-5 minutos pidiéndole un poco perdón porque le hemos hecho una intensidad media alta y le habremos ocasionado un poquito de dolor, que no porque más duela va a ser mejor, no hay que romperle la espalda al paciente, hay que darle una intensidad media alta, pero en ningún momento matar al paciente a dolor, porque eso yo creo que es incluso contraproducente. Puedes romper fibras, ¿vale? Si te pasas de 5 kilos de presión, 4 o 5 kilos de presión, rompes fibras, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Das un masaje rompiendo fibras, a no ser que quieras romper adherencias. Y después de otros 4-5 minutos, taparemos al paciente cual trocito de carne después de una barbacoa para que repose y le diremos que se levante pues cuando a él le apetezca. Bueno, espero que os haya gustado mis técnicas de masaje descontracturante para espalda, en este caso para la zona dorsal. Recordar, si hay mucho dolor, no lo hagáis. Recordar, son técnicas muy potentes, hacerlas con cabeza, por favor, acudir a un profesional que os las haga. Yo las muestro, que es lo que hago todos los días en la clínica. Estamos de enhorabuena, señores, 600.000 subs ya. Qué gran familia estamos haciendo aquí en Physiolution. Si tenéis dudas, dejadnos un comentario, pero solo responderemos a suscriptores que sean visibles. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que somos muchos comentarios al día, llega mucha gente preguntando cosas y no nos da la vida. Así que, si os ha gustado este masaje, os dejo en la descripción del vídeo cómo dar otro masaje de espalda para relajar, ir músculo por músculo, y bueno, pues algo un poco parecido, pero no poniendo en el foco en ese romboides, ¿vale? Así que, como siempre os digo, chicos, dejarnos un like, suscribiros, activar la campanita. Hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.